Acá sigo con la misma diapositiva, solamente que la corregí para que se vean mejor algunas cosas y para hacer notar algunas otras cosas. El óxido de plomo, estos son los óxidos de plomo, tenemos el óxido de plomo y el dióxido de plomo. El monóxido de plomo o óxido de plomo 2, conocido como litargirio, se produce por la oxidación del plomo con el aire, ¿no? Como el plomo anfótero, puede reaccionar con ácidos y con bases. Con ácido te va a dar la sal de plomo 2 más y agua, y con base puede formar el plum, en este caso un plumbito, el hexahidroxoplumbato 2, un complejo en medio alcalino, ¿sí? Puede dar eso, o sea que es tan anfótero como el metal. Después tenemos el dióxido de plomo, bióxido de plomo, que es un sólido igual que este monóxido de plomo, que se obtiene por la oxidación del monóxido de plomo con hipoclorito para dar el dióxido, para dar el óxido con mayor número de oxidación más 4. Este dióxido de plomo no es estable, mejor dicho, es muy oxidante porque está en el estado más 4. Entonces actúa como agente oxidante y oxida el ácido clorhídrico a cloro, ¿sí? Es un agente oxidante porque no es estable el plomo en el estado de oxidación más 4. Acá se pueden obtener, también se ve, está el detalle que puede obtener óxidos mixtos, el trióxido de diplomo, por ejemplo, después el tetróxido de triplomo, que son óxidos mixtos igual que el tetróxido de trihierro, que lo vimos nosotros en la obtención de hidrógeno cuando tratamos el hierro al rojo con agua al estado de vapor. Y después hay otros compuestos del plomo como complejos, que reacciona el cloruro de plomo insoluble con exceso de iones cloruro en solución acuosa y forma complejos, complejo tetracloroplumbato 2, y también puede oxidarse tetracloroplumbato 2 con cloro, que es un agente oxidante, a hexacloroplumbato 4. Fíjense ustedes que el cloro es un agente oxidante importante y el dióxido de plomo es tan oxidante que puede oxidar el clorhídrico a cloro, o sea que es más oxidante que el mismo cloro. Otros compuestos importantes se utilizan en la industria de los pigmentos, el cromato de plomo, que es amarillo, conocido como amarillo de cromo, el cromato básico de plomo, que es un pigmento rojo, que se conoce con el nombre rojo de cromo, y finalmente el carbonato básico de plomo, que es, fíjense que este cromato básico, este carbonato básico, en realidad son la mezcla de dos compuestos, del hidróxido de plomo y del carbonato. El carbonato básico de plomo es un pigmento blanco conocido como albayalde. Se los conoce mucho en la industria de la pintura. Bien, y finalmente está la batería de plomo, que a mí me interesa destacar que es una batería de segunda clase, porque yo puedo recuperar los reactivos y lograr seguir operando la batería para que me dé energía eléctrica. Las baterías de primera clase, como el caso de la pila seca, la que vimos, la pila alcalina, son baterías que una vez que se agotan los reactivos, se agota el suministro de energía eléctrica de la batería, se agota. Entonces, en este caso, la batería tiene un mecanismo que me permite recuperar los reactivos y lograr que siga funcionando. La batería de plomo es una batería que tiene un ánodo de plomo y un cátodo que es plomo recubierto con dióxido de plomo. El electrolito que utilizamos es el ácido sulfúrico concentrado, bueno, un ácido sulfúrico o con una dada concentración, puede no ser concentrado, pero es el electrolito. Acá se observa, como es batería, en el polo positivo, que es el cátodo, la reducción del dióxido de plomo a plomo 2 más, consumiendo protones, o sea que el ácido se va a ir consumiendo a medida que se produzca la reducción en el cátodo, pues estamos hablando de la pila, de dióxido de plomo a plomo. Y también ahora en el ánodo se va a producir la oxidación de plomo 0 a plomo 2 más. A medida que se va formando plomo 2 más, como estamos en medio sulfúrico, se va formando sulfato de plomo. Una cuestión que voy a volver atrás con esto, que acá no noté, que el sulfato de plomo tiene una característica especial. Una vez que se forma, recubre todo el metal y forma una capa adherente. Eso hace que lo proteja al plomo de posteriores ataques químicos.
Por eso es que el plomo se lo utiliza para contener ácido sulfúrico, porque digamos, ese proceso de pasivación del plomo al formar la sal ese insoluble, pero que forma una superficie adherente, lo protege al plomo de posteriores oxidaciones. Eso mismo acá no está la reacción, pero lo mismo va a pasar cuando al plomo lo hagan reaccionar con ácido nítrico. El ácido nítrico lo va a oxidar al plomo y también va a producir una capa de óxido adherente que lo va a pasivar al metal y va a evitar que se siga oxidando. Bien, volvemos entonces a la batería. En la batería entonces, una vez que se agotan los reactivos, porque el ácido sulfúrico se va consumiendo, baja la densidad, es una forma de notar cuando la batería ya se agotó, cuando bajó mucho la densidad, ya no nos provee energía eléctrica. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos el paso de la corriente y logramos que ahora lo que antes era, en este caso, el polo negativo, era el cátodo, ¿no es cierto?, en la pila. Y ahora ese polo positivo va a actuar como ánodo. Y va a actuar como ánodo, ya va a ser una cuba, funcionar como cuba electrolítica. Este proceso le llamamos de carga. En ese caso, el plomo en el ánodo, el plomo 2+ o el sulfato de plomo, se va a oxidar a bióxido de plomo y va a producir protones que va a ayudar a regenerar el ácido. En el polo negativo, que ahora es el cátodo, en la cuba electrolítica, que ahora se comporta como cuba electrolítica, el plomo se va a reducir a plomo 0. De esa manera recupero los dos electrodos, los libero de toda esa capa de sulfato de plomo que se habían recubierto y también no les permitía seguir reaccionando. Recupero los reactivos, recupero el ácido y vuelve a actuar como pila voltaica, como batería, y me produce energía nuevamente. Entonces, hay que describir con detalle en esta etapa lo que es cuando está en el proceso de descarga, que actúa como pila, y qué pasa en el proceso de carga con reacciones. Me tienen que describir el material de los electrodos, qué pasa con el ácido sulfúrico, que es el electrolito. Y también que esta pila, eso también los recomiendo, calculen la FEN de esta pila y luego van a ver que es alrededor de 2 voltios, eso lo pueden verificar. Y entonces, para que nos ofrezca más electricidad, más energía eléctrica, la conectamos en serie y obtenemos logramos que se sumen los voltajes, que sean sumativos, y logramos, por ejemplo, 6 pilas conectadas en serie, llegamos hasta 12 voltios y de esa manera podemos obtener más energía eléctrica. Este tipo de batería se lo utiliza en los vehículos. La bibliografía, como ustedes saben, es la de siempre. El Greenium, acuerdo que es un libro que está escrito en inglés y que es de consulta general. Y luego el Liptrop, que en el Liptrop no lo recomiendo mucho porque es un libro viejo y tiene algunas cosas importantes. No vayan a consultar del Liptrop ni la batería de plomo ni la parte de los silicatos porque está muy, muy incompleta y